Muy buenas a todos, esto es Show MMA, yo soy Jorge Álvarez. Y yo soy Borja Pozo. Y vamos a hablar de lo que fue el UFC Fight Night de Denver, Joe Namajunas frente a Tracy Cortez. Que bueno, al final con las dos peleas que se enchufaron ahí quedó un evento bastante guapo. Aunque en la cartelera principal yo creo que esperábamos más cosas, la verdad. Sí, sobre todo de dos combates en concreto, al menos por mi parte, que ahora veremos. Un evento con sus luces y sombras. El primer combate que teníamos era Montel Jackson contra Damon Blackshear, el cual concluyó en dos momentos, ¿vale? Un 1-2 que manda a dormir a Damon Blackshear, lo deja en la lona tumbado, y Montel Jackson que manda a callar a los que dudaban. O sea, espectacular. De esos combates que el caos es tan espectacular que el luchador no tiene ni que agacharse a rematar. Simplemente todo el mundo es conocedor de que esa persona ya no se va a levantar. Un nombre que yo por mi parte no tenía controlado y que desde luego a partir de ahora no me voy a perder nunca. El siguiente combate es Jasmine Jasudavicius contra Fatima Klein. Combate que se llevó Jasudavicius en la decisión. Un combate que, si bien en su momento dijimos que la velocidad de Klein podía dar frescura al combate y podía intentar llevárselo, al final vimos como simplemente por tema de pesos y pues fuerza bruta, Jasudavicius pudo controlar completamente y ponerse por encima a Klein, y al final se acabó el combate ahí. Sí que es verdad que cuando estaban de pie, Fátima parecía que se llevaba el combate, pero en cuanto olía el peligro Jasudavicius intentaba tirarla al suelo y dormir la pelea, que es lo que hizo, y al final los puntos pues se lo llevó. Para terminar las preliminares teníamos a Joshua Van contra Charles Johnson, y ya avisábamos de que iba a ser un combate bastante espectacular, y efectivamente lo fue, pero no del lado que nos lo esperábamos, porque pensábamos que iba a ganar Joshua Van con esa juventud y ese ímpetu con el que venía, pero bueno, advertíamos ya que Johnson era un boxeador bastante estilístico y bastante espectacular de ver, y yo creo que dio lo que se esperaba de él, incluso más, con ese uppercut que manda a dormir a Joshua Van y lo deja, vamos. Fue una verdadera guerra con momentos para ambos luchadores, pero finalmente lo has comentado, se sobrepuso con ese uppercut demoledor que lo mismo, lo dejó mirando para el cielo, y de ahí no había dudas que no iba a volver a levantarse. Sí, cuando parecía que se estaba aclimatando Joshua Van a la pelea y iba a conseguir llevársela, de repente, nada más salir del tercer asalto... Razak Al-Hassan, vale. El siguiente combate fue el de Abdul Rahan Al-Sahan, ¿no? No has dado ni una, tú. Para abrir esta cartelera principal teníamos el primer combate, el de Abdul Razak Al-Hassan contra Cody Brundage. Combate que lastimosamente acabó en non-contest por golpes en la nuca. Brundage, que no sabía dónde estaba, estuvo ahí un rato mareando con los médicos y efectivamente de ahí no salió. Decíamos que Razak Al-Hassan tenía un poder espectacular, 12 victorias, 12 caos, y efectivamente decíamos que con Brundage, con la lucha, podía llevarse el combate al suelo y así a dormir a Abdul, pero si no lo cazaba antes. ¿Qué pasó? Que lo cazó. Se cazó, efectivamente. Lo cazó antes, y en esa lucha de supervivencia de Cody, que lo coge por las piernas, empieza a lloverle codos, y ahí el árbitro para el combate, te avisa 3 veces, le estás dando la nuca y se acabó. En el siguiente combate teníamos a Julian Erosa contra Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez, que era nuestro favorito aquí, la verdad, se llevó una auténtica paliza. Sí que es verdad que el combate empezó nivelado, e incluso Julian Erosa parecía que le daban igual los golpes de Cristian Rodríguez, y en un intercambio de esos van al suelo, y en el suelo, aunque sí que es verdad que termina por encima Cristian Rodríguez, coge una guillotina súper extraña que por descuido de Cristian, y termina finalizado y tapea enseguida, vaya. Lo que dices, se veía que el duelo se estaba manteniendo bastante fuerte por parte de ambos, pero pasó lo que comentas, algo bastante raro, que es que a pesar de tener la guardia completa, Julian Erosa consiguió enganchar la guillotina y tener el suficiente ángulo y fuerza para poder atacar esa guillotina muy fuerte, y en cuestión de segundos, a lo mejor porque le pilló sin aire, que Cristian Rodríguez, que tapeó, hizo facto. El siguiente combate es el de Gabriel Bonfim contra Ángel Usa, un combate que ya comentamos que dábamos como favorito a Gabriel Bonfim. Finalmente consiguió la victoria por decisión, eso sí que fue inesperado porque pensábamos que iba a proponer más y podía llegar a finalizar. Un combate en general que, si bien no fue parado del todo, tampoco terminaba ninguno de los dos de arrancar en su ritmo y proponer una vía potente para llevarse la victoria. Un combate pues simplemente a la distancia, poquitos golpes y poquita acción en general. Ángel Usa intentó llevárselo al suelo, lo consiguió de hecho varias veces, intentar dominar la pelea desde esa distancia, pero ¿qué pasa? Que Bonfim es un experto en el jiu-jitsu y daba un poco de miedo quedarse en el suelo con él. Sí que es verdad que Bonfim arriba era donde parecía mejor se estaba viendo, en el clinch, con unas rodillas devastadoras que iba conectando. Cada vez que se abrazaban, conectaba 3 o 4 seguidas, que yo creo que era un poco lo que le dio la pelea, porque fueron los golpes más contundentes. En la siguiente pelea teníamos a Drew Dober contra Jen Silva, que avisábamos que iba a ser un combatón, y efectivamente otros que dieron la talla, porque
porque fue una sangría, fue violenta, llovían las hostias por todos lados y se consiguió llevar la pelea a Jen Silva por parada médica en el tercer asalto. Auténtica barbaridad, llovían golpes de los dos lados, Drew Dober intentando cazar a Jen Silva respondiendo, esquivando, con un poco de temeridad incluso, hasta que conecta un gran codo, le abre un corte asqueroso, la verdad. Fue una verdadera guerra, hubo golpes por ambos lados, es lo que comentaste, un Jen Silva que nos sorprendió en un par de momentos con un par de gestos raros en los que casi le cazan por ir un poco de decoroso, haciendo una serie de reverencias un poco raras, saludos. Fue un poco raro su actuación en ese sentido. Mirando la esquina. Sí, estaba como medio desconcentrado, medio excitado de más, pero consiguió herir durísimamente a Drew Dober. Al final, si la barbilla no cae, hay que pinchar por otro lado, y si no era el cuerpo, pues era la cara por algún sitio. Y le abrió en la ceja derecha una abertura pero tremenda, que inclusive el propio Jen Silva, después de darle el golpe, le dijo al árbitro, ¿cómo no vas a parar esto? Porque ese tipo se va a morir. Y efectivamente, en cuanto se cambió de lado, vio el percal y paró la guerra, porque eso no podía continuar. It's over. Llegamos al combate coestelar de la velada, Santiago Ponzinibbio contra Muslim Salikov, un combate que no terminó de arrancar mucho ninguno de los dos peleadores. Al final un Santiago Ponzinibbio que intentó puntuar por la vía del derribo, intentando pues ese tipo de derribo con ambas piernas muy característico de los dagestaníes, pero al final pues la victoria se la llevó Muslim Salikov, decisión dividida. Un poco aquí extraño, porque yo tenía la sensación, sinceramente, de que se la llevó Ponzinibbio. No muy sobrado. Si las declaraciones eran que iba a ir a por el título, sinceramente, le faltaba un poco se quedó lejos. De ganas. Yo pensaba que le iba a poner más ganas. Yo pensaba que iba a ir a por el caos, sinceramente, pero no sé, notaría en el combate que Salikov aún estaba bastante duro y que era difícil, pero sí que es verdad que aún así vi ganar a Ponzinibbio, y cuando vi la cartelera, las cartas de los jueces, dije, pues no sé. Sí, fue un poco extraño. Si bien es verdad que no basta para títulos todavía, se quedó muy lejos de poder optar a esas cosas. Sí que es verdad que yo lo vi arrancado con muy buen ritmo, mucho movimiento, pero es cierto que hubo un par de momentos en los que Muslim Salikov le conectó un par de manos interesantes, y yo creo que eso le frenó mucho la intención de pelear arriba. Me dijo, mira, hay que intentar rascar los puntos que podamos, no me voy a arriesgar a irme noqueado a casa. Lo que pasa siempre, que mejor irse de la decisión que noqueado. Llegamos al combate estelar de la velada, Rose Namajunas contra Tacy Cortez. Una Rose Namajunas que se consiguió imponer bastante bien, en mi opinión. Sí que es verdad que conforme llega el final de la pelea, sí que parecía que un poco ya modo huida, modo ya he hecho suficiente, voy a huir, y se le veía a Tacy Cortez que quería más, ¿no? Obviamente porque estaba perdiendo el combate, pero aún así, lo que decimos, más movilidad de Rose Namajunas, pegando desde fuera, con patadas que llegaron a conectar bastante, que una le cruzó la cara. Pensábamos que podía acabar bastante rápido, porque en el primer asalto consiguió un knockdown bastante duro que le manda la pestaña postiza a volar, pero cayó mal a la hora de hacer ground and pound, cayó en la guardia de Tacy Cortez, se pudo defender y ahí enfrió el combate y llegó a la distancia. Sí, es como comentan, se nos quedó un poco la miel en los labios, ¿no? Estuvo ahí muy cerca al final del primer round, ese knockdown. En el segundo parecía que venía con esa misma energía del primero y que la tónica iba a ser igual y que podía llegar a provocar la misma situación de peligro Rose Namajunas, pero al final se quedó pues un poco en la distancia. Lo que es una Rose Namajunas que ante el esfuerzo de los primeros rounds pues fue disminuyendo en fuerza conforme pasaba el combate, y una Tacy Cortez que empezaba a carburar, encontraba la distancia, empezó a conectar un par de manos interesantes, y bueno, al final ya por tiempo pues ya había perdido 3 rounds, ya no había forma de ganar los puntos, pero si hubiese empezado antes igual podría haberle dado inclusive la vuelta al combate. No, yo creo que Rose Namajunas ya se veía ganadora y no quería arriesgarte más, pero si hubiese empezado así, bueno, el primer round yo creo que intercambiaron las dos y salió para el suelo, o sea, eso desde luego, sí. Vamos con los bonos de la noche, unos bonos que tenemos que decir que las peleas que destacaron y se llevaron el bono de la noche de la mejor pelea. Joshua Van contra Charles Johnson y Jen Silva contra Drew Dober, espectaculares. Sí, fueron combates pero sobresalientes, sobre todo en la velada se notó mucho las ganas que tenían de salir al octágono, de llevarse el combate, de proponer. Se notó una muy grande diferencia contra algunos combates que pues se pincharon un poco a pesar de los nombres que planteaban. Por otro lado, nosotros destacamos un par de nombres, por tu parte Cristian Rodríguez y yo Gabriel Bonfim, que uno pinchó y el otro no convenció, o sea que... Efectivamente, Cristian Rodríguez lamentablemente pues pensábamos que podía dar ese step up
wrap y conseguirse llevar una victoria por finalización, por fin, tras ganar 3 decisiones a 3 invictos, venir fresco y demostrar que podía ser un poco polivalente, y al final pues se le truncó un poco el sueño. Un Julián Erosa que bueno, era un experto en el jiu-jitsu, sabíamos que también tenía unas herramientas muy fuertes, entonces al final pues se demostró que hay veces que la experiencia pues consigue ganar a la sangre nueva. Por otro lado, Bonfim se esperaba un poco más de él. Sí que es verdad que viene de ser noqueado y a lo mejor todavía no se sentía con la confianza necesaria. No perdió, o sea que esperemos que pille ritmo. Que pille ritmo. Por otro lado, el Performance of the Night se lo llevó Montel Jackson con ese KO. Es que nada, duró 10 segundos el combate. O sea, espectacular. Dijeron, bueno, toma, el cheque. Doble por ganar, el cheque de 60 Cheese Baby y para casa. Completamente merecido. Para acabar, ¿qué le espera a Rose Namajunas? Y pongo otro nombre sobre la mesa que es Jen Silva, que yo creo que tras 2 semanas reventando a Peña, invitando a cañas, cuidado con este tío. Por parte de Rose Namajunas, por empezar por uno de los dos, tercer combate en la división, está demostrando que puede enfrentarse a buenos nombres. Si bien la pelea estaba planteada originalmente contra Macy Barber, está rankeada en una posición superior. Yo sinceramente creo que puede ser retomar ese combate, el futuro de Rose Namajunas. Al final sigue estando más arriba en el ranking. Sí, y además demostró que tiene poder también para noquear a la gente. O sea que a mí me sorprendió por esa parte. Yo no sabía si iba a poder, pero consiguió dar la talla, incluso pudo haber noqueado. Y por otra parte, Jan Silva yo creo que ya se ha ganado un nombre como para que le den un rankeado. Ha peleado, sí que es verdad, en peso superior, ha peleado en el ligero en vez de en pluma. No sé, en la categoría que quiera quedarse, que le den un rankeado porque fue espectacular. Tanto la primera finalización como la segunda. ¿En qué categoría crees que se debe sentar? Yo no estoy muy seguro, si bien creo que le vi más sólido en su primer combate contra Charles Jourdain, también por motivos obvios, más tiempo de preparación, con un rival específico ya sabido y demás. Al final creo que este combate 2 semanas después es un poco Sor Norris, un poco con la energía de venir de una victoria muy prominente, se lleva a otra. Si bien ha ganado los 2 combates de una forma bastante sólida, yo creo que Pluma puede ser la división que le favorezca. Yo creo que le vi más ágil también, se notaba mucho más su fuerza comparándola con el rival, entonces yo creo que Pluma puede ser la división. Pues hasta aquí la velada del UFC de Denver, el Fight Night de Rose Namajunas contra Tracy Cortés. Espero que os haya gustado, creo que se quedó en general un muy buen evento, finalizaciones bastante guays y nos esperamos para el siguiente ya. Un buen evento, y no está nunca decir en los comentarios ponernos con quién creéis que deberían emparejar a Jen Silva, contra quién os gustaría verlo y sobre todo cómo le veis de cara a un combate rankeado. Ahí estamos. Vale, gente.